Hola, soy Will Rincones. Hablemos sobre los 4 pilares de la educación y su vinculación con el currículo por competencia. Lo primero que debemos decir es que el origen de los 4 pilares de la educación se encuentran en la necesidad de replantear los objetivos y la utilidad de la educación para afrontar los siglos XXI por la UNICEF. Para ello, la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI de este mismo organismo consideró indispensable modificar la concepción que se tenía hasta hace poco tiempo sobre la educación y asignarle un nuevo objetivo que permitiera a cada persona descubrir, despertar e incrementar sus posibilidades propias de aprendizaje. Estos pilares van a convertirse en los fundamentos del aprendizaje, sobre los cuales se va a estructurar una nueva educación para toda la vida de la persona. Entre estos pilares, estos pilares son aprender a conocer. Este se relaciona con el placer de comprender, de conocer, de descubrir, de saber. Implica aprender cómo comprender el mundo que nos rodea, de tal manera que las personas puedan vivir con dignidad, desarrollar sus capacidades profesionales y comunicarse con los demás. El aprender a hacer incluye el desarrollo de destrezas técnicas, así como habilidades sociales y emocionales, enfocando su hacer hacia adquirir habilidades prácticas y competencias que permitan a las personas desempeñar diversas actividades y tareas. Se vincula estrechamente con la formación profesional y adaptando ese proceso de aprendizaje y de enseñanza al futuro mercado laboral. El aprender a vivir juntos es otro de los pilares. Este busca que participemos y cooperemos con los demás en todas esas actividades humanas. Implica también fomentar el conocimiento de los demás, su cultura, su espiritualidad, para evitar o solucionar conflictos de manera pacífica. Y por último tenemos el pilar sobre aprender a ser, que implica contribuir al desarrollo global de la persona, tanto física, mental, desde el punto de vista de su inteligencia, de su saber, de su sensibilidad, de su sentido estético, de su responsabilidad individual, de su espiritualidad. Se busca que cada persona pueda desarrollarse a sí mismo de forma que obtenga o pueda ejercer un pensamiento crítico, elaborando un juicio propio que le va a permitir actuar en las diferentes circunstancias de la vida. El proceso educativo debe entonces prestar mucha atención a cada uno de estos pilares para poder crear una experiencia global y duradera en el plano cognitivo y práctico que le sirva al ser humano seguir aprendiendo durante toda su vida. Estos 4 pilares de la educación están interconectados con el currículo por competencia, ya que proporcionan un marco para desarrollar habilidades y conocimientos que van a permitir al individuo entonces desenvolverse eficazmente en diversos contextos cotidianos, profesionales, inclusive de introspección. A continuación les voy a hacer como una especie de vinculación uno por uno entre los pilares y el currículo por competencia. Aprender a conocer. Este pilar implica adquirir los instrumentos de comprensión. En el currículo por competencia, esto se traduciría en el desarrollo de habilidades para comprender el entorno, para identificar y buscar soluciones a problemas, a aprender también. Se busca entonces que el estudiante adquiera competencias relacionadas con comprender el mundo que lo rodea, acceder a un razonamiento científico, estimular el sentido crítico para poder descifrar la realidad y adquirir una autonomía de juicio. El pilar de aprender a ser está centrado en generar una competencia relacionada con la capacidad
que tiene el ser humano de influir sobre su propio entorno. En el currículo por competencias, entonces, este se relaciona con eso, con adquirir habilidades prácticas, esa capacidad de aplicar los conocimientos que se obtienen en el pilar de aprender a conocer, a la resolución de situaciones reales, o a asumir o enfrentar situaciones en la vida real. Entonces esto implica el desarrollo de competencias específicas que pueden combinarse en el mundo profesional, en la capacidad para asumir riesgos, para resolver problemas. De tal manera, entonces, que se busca que el estudiante sea capaz de transformar los conocimientos en innovaciones que se apliquen en la solución de problemas. Aprender a vivir. Este pilar se refiere a la capacidad, como ya dijimos, de participar y de cooperar con los demás. En el currículo por competencia se traduce en el desarrollo de habilidades sociales y ciudadanas como la empatía, la comunicación, la cooperación y el respeto a la diversidad. Aquí se buscaría crear una competencia donde los estudiantes puedan ser capaces de comprender a los demás, su cultura, su espiritualidad, y de resolver conflictos de manera pacífica, respetando los valores del pluralismo y la comprensión mutua y la paz. El aprender a ser. Este pilar implica entonces el desarrollo global de la persona. En el currículo por competencia, esto lo pudiéramos relacionar con el desarrollo de competencias vinculadas a la autonomía, la creatividad, el pensamiento crítico, y se busca entonces que el estudiante sea capaz de desarrollar un juicio propio, tomar decisiones responsables, alcanzar la plenitud de sus talentos, por lo tanto contribuir al progreso tanto de esa persona, al progreso de la humanidad y por tanto al progreso de la sociedad donde está inmerso ese individuo. Ahora, hablemos un poco, o vamos a tratar de aplicar todo esto que venimos diciendo a un caso práctico. Aquí voy a hacer un ejercicio de facilitar una clase sobre el proceso de socialización usando el enfoque del aprendizaje por competencias, vinculándolo con cada uno de los pilares de la educación. Entonces, vamos a crear una clase, o vamos a dar una clase, vamos a facilitar una clase sobre el proceso de socialización, que es un tema de la unidad de la materia Sociología de la Educación que imparto en la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad de Carabobo. Entonces, ¿cuáles serían las competencias a lograr con esta clase? Comprender el proceso de socialización y sus etapas, analizar la importancia de la socialización en el comportamiento social, desarrollar habilidades de investigación, análisis crítico y trabajo en equipo, y por último, reflexionar sobre el impacto del proceso de socialización en la vida personal y social. Para ello vamos a utilizar o necesitamos unos materiales, la pizarra y el marcador para explicar los conceptos, un cuestionario con preguntas generadoras, recursos didácticos como diagramas, mapas mentales, infografías, materiales bibliográficos y videos educativos, acceso a internet para investigar casos, para buscar ejemplos y acceder al Classroom de Google, que es la plataforma que vamos a utilizar para tener unas sesiones virtuales. Sesiones virtuales asincrónicas. El plan de clase. Primero empezaríamos, el primer momento de la clase sería una introducción que va a durar, que se va a hacer en la primera semana y que va a durar esta introducción unos 45 minutos. ¿Qué competencias queremos lograr en esta introducción? Comunicación efectiva y conocimientos conceptuales. ¿Qué pilar vamos a ejecutar de la educación? El aprender a conocer. ¿Qué actividad vamos a realizar en la introducción? Presentar una introducción sobre el concepto de socialización, explicar sus etapas, primaria y secundaria, y los agentes de socialización, la familia, la escuela, los medios de comunicación, los grupos de padres, las redes sociales. Luego de la introducción, vamos a realizar otra etapa
de la clase, que sería la investigación y análisis. Esta etapa va a tener esta fase se va a dividir en dos, una de 45 minutos la primera semana y otra que se va a desarrollar sobre toda la segunda semana. Aquí, ¿qué competencias queremos desarrollar? Habilidades de investigación y análisis crítico y de trabajo en equipo. Por lo tanto, los pilares que estamos desarrollando aquí son aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a vivir juntos. ¿Qué actividad vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es dividir a los estudiantes en equipos. Luego, que esa es la que va a durar 45 minutos de la primera semana. Luego, la actividad de investigación se va a cargar en el Classroom para que se ejecute en el hogar. Por eso denominamos que es una actividad asincrónica. Cada equipo investigará cómo actúan los diferentes agentes de socialización en las distintas etapas y utilizarán casos y ejemplos para ilustrar su investigación. ¿Qué herramientas van a utilizar a ellos? Se les va a proporcionar un cuestionario de preguntas generadoras en los cuales el cuestionario sería ¿qué es un agente? ¿Cuáles son los agentes de socialización? ¿Cuáles son las etapas de la socialización? Describir un caso o ejemplo específico de socialización. Analizar, y aquí la pregunta generadora sería ¿cómo actúa un agente de socialización en su etapa respectiva? ¿Qué impacto tiene en la formación del comportamiento humano ese proceso de socialización? Describe tu proceso de socialización y cómo crees que la socialización afecta a tu vida y la de tu comunidad. Seguidamente, en la próxima semana, después de que los estudiantes realicen todo este proceso de investigación, nos vamos a encontrar y en 90 minutos vamos a presentar los resultados de esa investigación. ¿Qué se busca con ello? Lograr la competencia de comunicación efectiva y de trabajo en equipo. El pilar, aprender a vivir juntos. ¿Qué actividad vamos a realizar? Cada equipo, mediante una exposición, presentará al resto de la clase los resultados de su investigación, utilizando diagramas o mapas conceptuales o mapas mentales para explicar el proceso de socialización y todo lo que ellos pudieron conocer y investigar durante la semana anterior. Luego que se realice esta actividad, la siguiente semana vamos a realizar la actividad de autorreflexión sobre el proceso de socialización, que va a durar también 90 minutos y aquí va a ser unas presentaciones individuales de los estudiantes, en donde la competencia que se busca crear es el pensamiento crítico y la responsabilidad social. El pilar, aprender a hacer. La actividad se elaborará una infografía en la cual el estudiante dé cuenta de su propio proceso de socialización y de cómo este impacta sobre su comportamiento social. Es decir, busca reflexionar sobre cómo los diferentes agentes de socialización impactan sobre su vida personal y social. ¿Cómo vamos a evaluar toda esta clase sobre el proceso de socialización? Bueno, la evaluación formativa sería investigación y discusión de términos y conceptos, evaluación de las presentaciones de los equipos, considerando claridad, precisión y uso de conceptos, y la capacidad de hacer un juicio crítico sobre su propio proceso de socialización. La evaluación sumativa, es decir, la parte cuantitativa. Bueno, un informe y presentación individual y presentación grupal sobre la comprensión del proceso de socialización y en donde va a desarrollar las preguntas generadoras, elaborar una infografía que dé cuenta de la reflexión sobre su propio proceso de socialización. Las herramientas que al final se van a utilizar en la clase son plataformas de investigación como el acceso a bases de datos, la biblioteca en línea, artículos académicos, estudios de casos, videos educativos y el uso de Classroom de Google para hacer las actividades asincrónicas. Bueno, como vemos, esta clase busca tratar de combinar tanto los pilares de la educación junto con
competencias con el currículo por competencia o el aprendizaje por competencia, porque busca que se desarrollen ciertas y determinadas competencias en los estudiantes, pero que están vinculadas a los pilares de la educación. Bueno, eso es todo. Hasta luego.